criminal, asesino de lesa humanidad, como es Tía María Sauder. Atajo Abierto es un proyecto asesino, criminal, y que solo puede darse en pueblos donde no hay personas pensantes, pero se equivocaron. El Valle de Tambo, la provincia de Islay, ha dado ejemplo histórico del mundo, ha sembrado el precedente que sobre la vida de seres humanos no puede haber un proyecto extractivo, criminal, depredador, no puede. Y por eso los tambeños, el mundo entero pregunta: ¿por qué el Valle de Tambo defiende tanto su tierra? Porque aquí es vida. El Valle de Tambo es el paraíso, es la sucursal del cielo. El Valle de Tambo hay paz, hay tranquilidad. Ellos piensan que nos han ganado la partida. No, señor, nosotros no retrocedemos. Nuestras vidas estarán por medio, compañeros. Y llévense a sus provincias, llévense a sus departamentos, llévense a sus comunidades, que el Valle de Tambo está herido, pero no nos han ganado una batalla, pero no la guerra, compañeros. Nosotros seguimos en pie de lucha, y donde tengamos que ir a tocar las puertas, ahí estaremos. Ustedes son nuestros aliados. Comprométanse, por favor, comprométanse. Estamos solos. Solo ahora nos quedamos tranquilos de que ustedes han llegado acá, como yo algún día llegué a 14 regiones junto con un grupo de mujeres en el 2015. Compañeros, solo quiero decirles, yo como agricultora, nacida, aquí he nacido en esta tierra, y aquí voy a morir, aquí me enterrarán junto a mis familiares, a mis padres. Y no, la que le habla jamás caducará. Donde tengamos que ir, iremos los tambeños. No le tememos a nadie, no hemos hecho daño a nadie. ¿Sabe cuál es el pecado que ha cometido el Valle de Tambo? Decirle no a la tía María, y le seguiremos diciendo no a la tía María. El Valle no se vende, el Valle se defiende, el Valle no se vende, el Valle se defiende. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Palmas, compañeros! ¡Muchas gracias! Y como ciudadano nacionalizado tambeño, vamos a terminar invitando a ese azúcar que ustedes han degustado en todas las partes de nuestra patria, al dirigente de Chucarapi, al compañero Sixto Mamani. Muchas gracias. Hermanas y hermanos de las diferentes regiones, es un gusto de tenerlos aquí. Igualmente, hermanos y hermanas del Valle de Tambo, primero quiero identificarme. Mi nombre es Sixto Mamani Sumari, presidente del Frente Nacional de la Industria Azucarera del Perú. Acá lo veo al compañero Iván Salazar de Chiclayo. Compañeros, quiero alimentar lo que dijo mi compañera y lo que ayer escuché. También como dirigentes tenemos que pensar la lucha social y la lucha técnico y legal. Y les voy a demostrar cómo Chucarapi sigue su proceso, y felicito, digamos, la primera sentencia que salió de Conga. Chucarapi lo hizo también como Frente de Defensa de Chucarapi. Y se hizo la acción de amparo. Y como están en el poder, siguen manipulando y sacando en contra. Ojalá que se logra, pero esos son los pasos. Ahora, si le deniegan, va a llegar al Tribunal Constitucional. Estoy esperando eso. Y si también me deniegan, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los pasos que los dirigentes tenemos que saber. Yo sé que ustedes son buenos, pero a veces los abogados, los asesores juegan de doble filo. Y tengo que decirlo así, porque tanto tiempo seguimos, pero el pueblo es fuerte, luchador. Pero tenemos que nosotros como dirigentes no engañarlos.
hay que demostrarlo también técnicamente, legalmente, que sí, es inviable. No a la tía María. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, compañeros, hermanos del Valle de Tambo, hemos venido